¿Qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que seguramente usted ha escuchado, que a lo mejor hasta lo ha vivido como empleado o como empleador, y es el tema del outsourcing. Y para hablar de este tema, me acompaña el doctor Ricardo Martínez Rojas, él es abogado laboral. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Qué gusto. Por la invitación. Y está también con nosotros Armando Sánchez, especialista en Derecho Laboral, también en seguridad. Claro, qué ¿Qué tal, gusto. Armando? Pues qué gusto estar con ustedes este día. Gracias por la invitación. Y empezaría por el ABC del tema, porque ustedes son expertos, pero a lo mejor muchos lo hemos escuchado, pero no necesariamente tenemos el dominio de qué es qué. Entonces, empezamos por cómo definimos el outsourcing, si te parece. Mira, yo quisiera remontarme un poquito a la parte histórica, A donde ver. verdaderamente la empresa Ford Motor Company hace muchos años, donde antes hacían todo ellos, desde el radios y En todo, Estados Unidos. en Estados Unidos, y de repente se dan cuenta que no son buenos para todo y empiezan a requerir servicios externos, que eso es realmente el outsourcing, requerir un servicio externo especializado. Entonces empieza la Ford por ahí y ahora pues yo creo que ya no hace más que las placas, pero afortunadamente es una empresa donde dice los radios los hace bien Motorola, los asientos los hace bien fulano, y empiezan con una verdaderamente especialización lineal. Y eso pues todos podemos entender que el outsourcing es absolutamente necesario, que ayuda muchísimo a las empresas a especializarse y a ser mejores, y ya encontramos verdaderamente muchísimas empresas, lo que comentábamos con Armando hace un momento, la vigilancia. Oye, yo no soy vigilante, contrato una buena empresa de vigilancia, una buena empresa de limpieza, y entonces yo creo que a todo mundo en esta mesa nos queda clarísimo que es absolutamente necesario. ¿En qué es diferente, la subcontratación? Ricardo, el tema de la subcontratación del outsourcing de un proveedor? Porque yo entiendo que una empresa siempre ha tenido un proveedor. Mira, yo creo durante muchos años afortunadamente teníamos la figura del intermediario en México, y teníamos en el artículo 15 aquella empresa que presta servicios para otra en forma preponderante y que no necesariamente es subcontratación. Por ejemplo, tú en materia de los vigilantes, no te metes a ver qué hace el vigilante, no le das órdenes, se lo dejas a un tercero. Entonces, desafortunadamente, durante muchos años empiezan muchas personas a abusar de la subcontratación. Entonces, crean esquemas que verdaderamente no son de subcontratación. Crean esquemas de empresas donde ponen a los trabajadores como socios, luego cooperativas, luego que los sindicatos paguen, luego todos por honorarios profesionales, todos como comisionistas, y se empieza verdaderamente a generar lo que le hemos llamado el outsourcing malo. En muchas pláticas hemos dicho, el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y malo. Y en realidad lo que ha pasado es que se hizo un outsourcing malísimo. Ya empezaron otros con muchísimos abusos y decimos, no, pues ahora vámonos por el IVA. Ha habido casos en donde desafortunadamente tenemos empresas que ni siquiera prestan el servicio, no lo dan, se cobran entre las empresas, se facturan servicios falsos y cobran por outsourcing. Y eso sí se están verdaderamente, robando el IVA. Y luego tenemos algo intermedio, estos que hacen las cooperativas, las sociedades y todo esto, y que bajo ese esquema dejan de pagar Seguro Social, Infonavit, dejan de pagar el impuesto. Por la forma en la que se organiza. Claro, porque el trabajador de cooperativa, si bien hay que inscribirlo, es menor. Socios de una sociedad no pagan Seguro Social, no es salario. Entonces, bajo todo esto empieza un esquema grave de simulación, donde están perdiendo los trabajadores, está perdiendo el IMSS, pierde el Infonavit y pierde el SAT. A ver, Armando, en este tema, digamos, ¿qué tan frecuente, qué tan extendido es la práctica del outsourcing en las diferentes variables que además estamos entendiendo? Lo que nos explica Ricardo, pues hay diferentes formas de... Exactamente, mira, el outsourcing es una práctica que está sumamente extendida, porque, como decía Ricardo, es una necesidad empresarial. Entonces, en tanto las empresas necesitan apoyo de gente especializada en diferentes áreas, pues el outsourcing va a tener que existir. Sería un error gravísimo, como un muy reciente proyecto de reforma del senador Napoleón Gómez Urrutia, el tratar de eliminar el outsourcing, porque eso va en contra de la lógica empresarial en cualquier parte del mundo. Siguiendo con esto que decía Ricardo, es decir, si yo tengo una estética
y esa estética tiene servicios de contabilidad porque tiene que pagar impuestos, pues no necesariamente tiene un contador de fijo. Exactamente. O no Entonces, tiene yo tengo que solicitar los servicios de un tercero para que me apoye. Ujú. Ahora, aquí, ¿cuál es la esencia del problema? Porque conforme hemos ido avanzando históricamente, cada vez nos vamos alejando más de la esencia Ok. y creamos soluciones cada vez más absurdas. La esencia del problema, donde debíamos todos de estar totalmente enfocados, es que los trabajadores tengan la debida protección. Ujú. Número uno, que estén reconocidos como trabajadores, porque hay muchos, como decía Ricardo, que los tienen como socios cooperativistas o socios de sociedades civiles, o los tienen a través de fideicomisos educativos. Y cualquiera de estos rarísimas. esquemas para Entonces, no pagar prestaciones. Exactamente. Entonces, la idea es que los tengan reconocidos como trabajadores y dos, que les paguen todas las prestaciones que a un trabajador tiene derecho. Eso es lo que deberíamos estar buscando como sociedad. Ujú. Esta regulación, que era una verdadera simpleza, pero era la regulación perfecta, la tuvimos en la Ley Federal del Trabajo durante 60 años. Ok. La ley decía, mira, a mí no me importa quién contrate a los trabajadores. Ujú. Si tú lo quieres contratar, lo quiere contratar un tercero, me es indistinto. Lo único que es importante es cúmplele a la gente. Ok. Porque si tú no le cumples, tanto tu empresa como tu outsourcer, ellos van a ser responsables solidarios los dos. ¿Y qué pasó con eso? La ley era perfecta, pero no se cumplió absolutamente nada. ¿Por qué? Pues por indolencia de las autoridades por un lado y porque hay muchos patrones que a la mala han tratado de obtener de esta figura un beneficio indebido, haciendo, por ejemplo, que los trabajadores coticen al Seguro Social nada más con un salario mínimo o un poquito arriba del salario, el no pagando las prestaciones de ley. Entonces, todo lo que se le ha venido metiendo a la ley a partir del diciembre del 2012 en el artículo 15A, yo creo que es inútil. Lo hizo más complejo. Lo hizo más complejo porque te dicen, por ejemplo, oye, el outsourcing, tú no puedes obtener o llevar a cabo un outsourcing de la totalidad de los trabajadores. Tú no puedes tener un outsourcing si la labor no es especializada. Y no puede haber puestos iguales en la empresa de outsourcer. Bueno, ¿eso a quién le beneficia? ¿Qué importa? O sea, si yo quiero tener a toda mi gente afuera, pues que la tenga yo afuera. Lo importante es que quien tenga la gente cumpla. Tenga la prestación. Exactamente. Ahora, si eso se logra, habremos resuelto el problema. Lo demás es ponerle trabas a las empresas, porque además todos los requisitos son totalmente opinables. O sea, oye, es que el outsourcer debe ser especializado. Ese es un tema de qué tan lleno o qué tan vacío está el vaso. O sea, ¿quién determina? ¿Quién determina si es especialización? Entonces, y todo eso, o sea, cuando la ley no es clara, cuando la ley es opinable, lo único que genera es corrupción. Claro, porque hay márgenes para la interpretación, Pues claro. discrecionalidad. Así es. Vamos a ir un poquito más adelante, Ricardo, al tema de las iniciativas que hoy están en la mesa. Pero ahorita mencionabas algo sobre que este marco pues no es nuevo. Es decir, esta discusión histórica tuvo una reforma en 2012, que platicábamos, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue lo que se reguló en ese momento? Si bien es cierto, y lo veíamos con mucha claridad, que con las normas que teníamos era suficiente, se incluye el artículo 15A, que a mí me parece que ha regulado correctamente la subcontratación. Define en su primer párrafo, yo creo que con mucha certeza, que el contratista es aquella persona que con sus propios trabajadores presta un servicio o presta algún bien a otro que se llama contratante. ¿Cuál es la gran diferencia? Que dice que el contratante tiene derecho a supervisar y dirigir a los trabajadores de la contratista. Y ahí viene exactamente lo que se ha hablado de tercerización, lo que se ha hablado de subcontratación. O sea, que los hechos es jefe o es jefa de las personas que trabajan en la otra empresa. Tiene derecho a dirigir y supervisar. Entonces, bajo los artículos y sobre todo sobre el 15, trae un concepto muy interesante la ley. Dice que si la empresa que los contrata, el intermediario, no tiene elementos propios y suficientes, o sea, no puede cumplirá el beneficiario. Y ahí trabajábamos muy bien. Figura que sigue con toda cabalidad,
Por eso te preguntabas qué diferencia hay entre un servicio normal y una subcontratación. En el servicio normal yo te digo, tráeme a los policías y tú los ves. Ese es tu problema. Y yo te pago el servicio. Si el beneficiario no cumple, el intermediario no cumple, Es bronca del... va a tener que cumplir el beneficiario. Ok. Y lo interesantísimo del 15 es que sí hacen una buena regulación, que me parece hoy correcta y no se necesita una reforma. Y entonces, ¿qué dice el 15A? Si no cumples con los 3 requisitos que decía Armando, que no todas las actividades estén en subcontratación, que sea servicio especializado y que no haya 2 actividades iguales, y sí se rompieron con muchos vicios, que no es posible. Teníamos trabajadores en alguna empresa donde los de la empresa venían vestidos de blanco, los otros de azul, que eran del outsourcing y les pagaban la mitad. Eso no se vale. Eso es Haciendo el mismo trabajo. Exacto. Entonces, oye, no puedes tener a unos ganando 100 y a otros 1000. Que el servicio sí especializado, claro, aparece el outsourcing. Y primero, que no todas las actividades, pues ahí están tratando de romper un problema que yo creo que ahorita lo tenemos que platicar, que es el PTU. ¿Qué hicieron muchos grupos corporativos? Dijeron, hago mi empresa operativa donde hago todas mis ganancias y hago una empresa donde estén todos los trabajadores y no voy a pagar PTU. ¿Qué es el PTU? Que es la participación de utilidades. Reparto, lo que conocemos como reparto de utilidades. Lo que conocemos de reparto de utilidades. Y voy a entrar rápidamente al tema. Mira, hace 30 años fue que se puso el 10% en el PTU, lo fija la Comisión Nacional de Representantes del PTU, patrón, trabajadores y Estado. Se fija el 10%. Si nada más que hace 34 años, cuando pusimos esto, nuestra inflación era el 86%. Los CETES pagaban el 90%. Hoy que tenemos una inflación de un dígito, del 4%, y hoy que los CETES pagan 6, 7%, es totalmente ilógico que pagues el 10%. Estados Unidos tiene la visión Trump de bajar el impuesto corporativo del 30 al 20, lo cual nos saca. Tiene la obligación los empresarios mexicanos de pagar el 34% de ISR más el 10% de PTU. ¿Cuál productividad? Entonces, no podemos tener un PTU tan caro y volteando y decir, y como lo pretende la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, vamos a prohibir la subcontratación. Este vicio se generó de crear la empresa de servicios por lo caro que está el PTU. Lo hemos dicho reiteradamente a la Secretaría de Trabajo y salió de los foros. Si regulas un PTU donde pagues un 3, un 5%, los patrones van a quitarse toda esa estructura y van a decir, sí lo pago. Pero cuando estás hablando de un 10% se vuelve una locura. Ahora, ¿cómo llegamos a esta discusión? Porque pasa la del 2012, viene la reforma con Peña, se supone que se habían atendido algunas cosas y estamos hoy, 8 años después, con una nueva discusión nacional en torno al outsourcing. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, mira, llegamos a este punto porque conforme a la ley se le han venido incrementando requisitos, se ha vuelto opinable y eso ha generado una proliferación de esquemas aprovechando esos temas que son opinables. Entonces, si nosotros queremos ya cortar de tajo, lo que se tiene que hacer es eliminar toda la regulación que existe y dejar la regulación viejita, porque esa es la más inteligente. O sea, todo lo demás es ir en contra de la naturaleza de las empresas. Mira, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Uno de los proyectos que serían típicos de esta época, un millennial que dice, ¿sabes qué? Quiero emprender. Yo quiero emprender y voy a poner una fábrica de zapatos ecológicos. Que el ganado va a comer nada más alfalfa orgánica y porque eso hace que el cuero esté más brillosito y no sé qué, y además favorecemos la naturaleza y después esa producción yo la quiero vender al extranjero. Bueno, él a la hora de que va con un abogado y se quiere aterrizar esto en una estructura corporativa, él, habiendo libertad en México, pues tiene que muchísimas opciones. Primera opción, hace una empresa que se dedica absolutamente a todas esas actividades. Segunda opción, hace una empresa que se dedique al ganado. Y hace una empresa que se dedique a la producción de zapatos. Y hace una empresa que se dedique a la comercialización. Y hace una empresa que se dedique a la exportación, a la comercialización hacia el exterior.
¿Eso es ilegal? ¿A toda la gente la tiene que tener a la fuerza en una sola de las empresas? Pues no, ¿por qué? O sea, si yo soy un empresario y quiero un coche, yo necesito un coche. Sí. Bueno, yo como empresario... Si no vas a armar un coche. Yo tengo varias opciones. O compro el coche, o me lo dan en arrendamiento puro, o me lo dan en leasing, o si soy muy hábil, me lo dan en comodato en un préstamo gratuito, o si logro que me lo donen, pues mejor todavía. Y nada de eso es ilegal. Pues lo mismo es con mi personal. Yo puedo tener mi personal en esta empresa, o en esta otra, o en esta otra. ¿Cuál es el problema? Mientras yo le pague al personal lo que le debo, ¿por qué me están limitando indebidamente? Okay. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a revisar parte de lo que está hoy en la mesa, porque se están poniendo algunas iniciativas, incluso algunas que estuvieron cerca de salir, que finalmente no se aprobaron. Y ver esto que nos decían hace rato de los foros, de cuáles son los planteamientos de los diversos sectores en torno a tanto el sector empresarial, el sector sindical, incluso en el marco internacional del TEMEC, qué pasa con todos los temas laborales. Si les parece, revisamos esto regresando de esta pausa. Ya estamos de regreso y nos quedamos justo antes de irnos a la pausa con el tema de las iniciativas para saber de estos esquemas que nos están explicando, qué es lo que está sobre la mesa. Y Ricardo, si quieres, vamos contigo. A ver, ¿qué iniciativas había o hay en este momento en el Senado? Que además es la Cámara donde le entraron a la discusión. Ya sabemos, son reformas que eventualmente, si se aprueban en el Senado, tendrán que dar diputados. No sé si son reformas constitucionales, entiendo que no, o son constitucionales. No. Entonces bastaría con mayoría en diputados y en senadores para aplicar la ley. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Sí, mira, primeramente el senador Napoleón Gómez Urrutia presenta una iniciativa que la verdad a mí me parece que está mal hecha. ¿Por qué? Porque yo creo, y un poco lo decía Armando, que con el actual 15A tenemos suficiente. Fíjate la grave sanción del 15A. La propuesta o la que anterior. hoy tenemos. Okay. La que hoy si el contrato de subcontratación no cumple con los 3 requisitos, que no todas las actividades sean subcontratación, que sea servicio especializado y que no haya 2 actividades iguales, hace patrón al contratante. ¿Y qué pasa con el patrón al contratante? Pues tiene que cumplir con IMSS, Infonavit y con todo. De todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Okay. Incluso corre el grave riesgo de que le digan, los IVAs que te pagaste entre una y otra no son legales porque el salario no lleva IVA. Entonces la sanción es verdaderamente grave. Okay. A mí me parece que está muy bien estructurado el 15A. Cuando vino la reforma del 2012, era el puro primer párrafo, definía qué era subcontratación. Y luego le metieron los 3 requisitos y la grave sanción de ser patrón. Okay. A mí me parece que con eso tenemos más que suficiente. En el 15A de la Ley del Seguro Social, que curiosamente los dos son 15A, viene perfectamente regulado qué pasa cuando la persona contrata bien una subcontratación y no se cumple el beneficiario. ¿Y en la iniciativa del senador qué es lo que planteaba? Napoleón Gómez Urrutia hace una serie de cambios a todos los artículos, desde el 15A hasta el 15A, les mete mano, pero ¿cuál te puedo decir que es el fondo? Primero hay una sobreregulación, porque quiere regular ya todos los temas que hay sobre la subcontratación. Empieza diciendo que se debería de prohibir la subcontratación para que la empresa lo pueda usar en su actividad preponderante. Lo mismo que decían ustedes, y que esa actividad preponderante, ¿hasta dónde va a llegar? Luego comete otro gravísimo error que dice, la subcontratación debe de ser por tiempo determinado. Okay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo a los policías por tiempo determinado, pues si necesito que vigilen este lugar. Es un tema permanente. Pues es un tema permanente. Mis sistemas, mis computadoras, que me vienen de cualquier empresa a darme servicio. También tendría que ser temporal. Okay. Es verdaderamente absurdo lo que está haciendo. O sea, obedece más a una... Para entender, digamos, el sentido. Sí. Ahorita ya discutimos los pros y contras, pero la idea de la subcontratación como un proceso más de transición que de una forma de organizazación. Esa es la lógica. Exactamente, y no puede ser, porque yo voy a necesitar vigilancia siempre, contado. Lo que dijiste, abro mi pequeña estética,
No voy a traer un contador aquí a que se siente junto a la peluquera. Claro. Pues no, lo contrato fuera. Y es permanente. Pues yo necesito que diario me lleven mis Entonces, cuentas. ese era otro de los elementos que traía. ¿Qué más? Está muy mal. Y luego mezcla y dice que debe de ser una actividad considerada delictiva. ¿De cuándo acá? Cuando yo le doy trabajo a ciertas personas, y vamos a suponer, cumplo con mi seguro social, cumplo con mi Infonavit, va a ser delictivo si no cae exactamente en lo que le está pretendiendo, que no sea actividad preponderante y que sea temporal. Es totalmente absurdo. Ya. Incluso, Armando, lo platicamos antes de empezar el programa, decías que había hasta elementos de retroactividad de la iniciativa. Sí, desde luego. O sea, la iniciativa del senador Gómez Urrutia lo que quiere es que las empresas que ya tenían estos esquemas que no se ajustan a lo que él está ahora manejando en la reforma, había que retrotraer el efecto de la ley a 3 años para que las empresas beneficiarias del servicio de los trabajadores pagaran PTU a esos trabajadores, cosa que es totalmente absurdo. Digo, va en contra de los principios que le más pagara evidentes constitucionales. Reparto de utilidades a los trabajadores que vía outsourcing. Exactamente. Okay. O sea, el problema de todas estas iniciativas es que confunden muchos temas. Mira, el tema del outsourcing, en esencia, debía de ser una empresa que contrata a otra para que esa otra le proporcione trabajadores. Eso debía de ser esencialmente el tema del outsourcing. Y lo que lo han convertido es en confundirlo con prestación de servicios. O sea, yo contrato a unos contadores o contrato a unos abogados o contrato mis sistemas. Sí. Pues eso no es outsourcing, pero la regulación ya lo metió. Okay. El propio 15A, si tú te fijas en el primer párrafo, la definición dice, hay un contratante, el que contrata el servicio de outsourcing, hay un contratista, y entre los dos debe de haber un contrato de prestación de servicios o un contrato de obra. Oye, ¿y qué tiene que ver el contrato de obra con el tema del outsourcing? Imagínate toda la industria de la construcción. Pues ya la metieron al aro a la industria de la construcción por una redacción. Ahora, ¿dónde? Y es parte de la elección, y hemos escuchado otras voces diciendo, por ejemplo, que tiene que ver con esto que apuntaban de lo sustancial del trabajo de la empresa, que entiendo que ahí tú tienes una visión distinta, pero nada más para entender esto. Sí. Yo entiendo en el ejemplo que hemos puesto del restaurante o de la estética, que haya estos servicios, digamos, pues que no son esenciales al negocio. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el restaurante que los cocineros o las cocineras o los meseros o las meseras no están contratados por el negocio o por este emprendedor, mira, digamos? Te lo voy a decir, y te lo voy a poner con un ejemplo que se utiliza muy frecuentemente en la Universidad de Harvard para analizar estos esquemas. Ahí empieza la clase en Harvard para definir, oye, esto no lo digo yo, sí. esto es de un caso específico de Harvard. ¿Cuál es el core business de McDonald's? Bueno, entonces, pues todo el mundo, no, pues McDonald's, no, pues es a hacer sus hamburguesas, a eso se dedica McDonald's. Bueno, el profesor termina demostrando que el core business de McDonald's es una inmobiliaria, es un negocio inmobiliario extraordinario. Todo se planea en función del tema inmobiliario. Entonces, cuando tú empiezas a dilucidar si esto es esencial para ti o no es esencial, pues ya te metiste en el core business de Ford. No, pues es fabricar coches. Falso. Es el diseño de coches. La fabricación es un elemento. Entonces, cuando tú dices, no, vamos a enfocarnos a la esencia, eso es imposible de definir. Entonces, yo lo que sostengo es, vamos a enfocarnos a lo que nos importa, que no violen a los derechos de los trabajadores. O sea, a mí no me importa si tú, McDonald's, tienes a tus trabajadores adentro o afuera. A mí lo que me importa es que le pagues su salario, su seguro social, su Infonavit, que a mí fisco me pagues su impuesto sobre nóminas, le retengas el impuesto sobre la renta de los trabajadores y que todo mundo cumpla lo que debe de cumplir. Ahora, Ricardo, decía hace rato, se realizaron estos foros. ¿Y ahí cuál fue el planteamiento? Ahorita nos explicaban un poco el sentido de la iniciativa del senador Gómez Urrutia. ¿Y cuáles eran las otras voces y qué estaban planteando? Mira, a mí me parece que una voz que es importantísima, que hay que seguir, es la de la Secretaría del Trabajo, de Luis Alcalde. ¿Y qué plantea ella? Ella dice, no se requiere una reforma legal. Lo que sí necesitamos es una verdadera auditoría. O sea,
yo creo que con el marco jurídico que tenemos, que es un artículo muy bien hecho y en materia de seguridad social también, si metemos todo lo que pretende la iniciativa de Napoleón y otra que está presentada también por el PRI, por el diputado Isaías González de Groc, vamos a complicarle mucho más la vida a las autoridades. Si hoy por hoy no pueden inspeccionar y auditar lo que tienen, imagínate con unos chorizos donde acabes hasta diciendo, pues ahora dale vista al Ministerio Público porque el señor que da trabajo es delincuente, lo cual sería gravísimo. Entonces, ¿qué dice Luisa acertadamente? ¿Y qué lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera que hablaron del tema? Lo que no queremos es evasión fiscal, que no paguen el Seguro Social y que dañen a los trabajadores. Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿a dónde debería de ir la inspección? Te caigo. Oye, a ver, déjame ver tus papeles. Oye, ¿en cooperativa los señores? Si los tienes aquí trabajando, ¿cuál cooperativa? Oye, estos señores obreros, ¿son socios de qué? O sea, lo que ha faltado verdaderamente, y lo dijo la Secretaría del Trabajo, es una mejor auditoría. Tenemos la ley, primero hay que cumplir bien la que tenemos, ¿no? ¿Para qué queremos un chorizo nuevo que nos va a complicar muchísimo la vida? Entonces, yo creo que la primer gran voz interesantísima en la Cámara de Diputados fue la de la Secretaría del Trabajo diciendo, no se requiere reforma. Vamos a unirnos, el SAT, el Seguro Social y la Procuraduría Fiscal, y ya agarraron a muchos de estos que venden facturas. Pues eso es lo que hay que atacar. ¿Y el sector empresarial cómo lo ve? El sector empresarial, vemos dos cosas. No queremos reforma porque no se requiere, lo ha dicho la secretaria. Estamos de acuerdo en esa fuerte auditoría porque hay que acabar con los malos. Mira, las empresas que cumplen con las reglas laborales son las primeras que dicen, oye, vete sobre los que están viendo a ver a quién se roban y tal, porque es una competencia totalmente desleal. Sí, si tú estás cubriendo de alguna manera, vía pagándole a la empresa o directo, y el otro no, pues claro que es competencia dispareja. Yo creo que el empresariado mexicano aplaude y fuertemente que se vayan contra el outsourcing ilegal. Eso sí, y vámonos a la cárcel los que se robaron el IVA y los que no le están pagando IMSS a sus trabajadores y los que no pagan Infonavit. Eso hay que acabarlo, totalmente. Y son con puros esquemas donde desgraciadamente llega el inspector, revisa y no se da cuenta que atrás de eso hay una cooperativa, una sociedad. ¿Qué son estos esquemas de simulación de los que hablábamos hace rato? Eso es lo que hay que ir a buscar, porque qué fácil es seguir auditando e inspeccionando a las mismas empresotas mexicanas, les avientan 20 inspectores, no vas a encontrar nada. A ver, en ese sentido, Armando, Sí. ¿cuáles son las inquietudes, esas diversas perspectivas, digamos, de hacia dónde? No sé si coincidas de entrada con Ricardo en que así como está es el mejor esquema Bueno, y mira, que habría que fortalecer la vigilancia, digamos. O sea, desde luego, en principio yo coincido con Ricardo totalmente. O sea, no hace falta meterle más. Okay. Pero yo iría un paso adelante. A ver. Quiten del 15A al 15D de la ley porque no se necesita. ¿Qué es lo que especifica qué? Estos requisitos de los que hablábamos. Esos de que contratos de obra y especialización, todo es puro cosa esotérica. Entonces, o sea, si queremos hacer realmente sencillo y fácil, o sea, si queremos echar a andar este país, porque ahorita está parado, hay que simplificar. Okay. Entonces, quiten 15A, ABCD, dejen, y eso sí, persigan a todos los incumplidos. Y otro elemento que es muy importante, hoy por hoy, tú tienes la empresa que contrata el servicio. Sí. Y de este lado tienes, hay muchos buenos outsourcers que cumplen, pero hay muchísimos malos que no cumplen. Y estos, si tú ves la radiografía de lo que está atrás, una cantidad de empresas gigante, con socios que son gente de la calle que les dan un dinero para que pongan su huella y vayan al SAT. O sea, realmente es un esquema para delinquir, finalmente. Bueno, un error grave, craso de las autoridades, por lo cual esto se ha hecho mucho más complicado, es que a la hora de querer que esto ya se corte, se van en contra de todo este esquema. Y este esquema está súper armado. O sea, son verdaderas mafias. Nunca los van a poder pescar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse con el contratante.
Porque el contratante pues, es una empresa que está, ahí tiene sus fierros, ahí tiene sus ese está tabiques. perfectamente identificado. Y si tú has permitido que este individuo, con todo este esquema gigante detrás, haga puros cochineros, te amuelas y ahora pagas hasta el último centavo. De salarios, de cuotas, de absolutamente todo, porque permitiste. O sea, ya no voy a ir tras los macuarros, tras los delincuentes, voy a ir en contra de los beneficiarios, de los que han querido que les salga baratito el tema de personal, pues ahora te voy a pescar. Entonces, si todo el esquema que ya tienen armado, que es muy bueno, porque ya metieron incluso hasta la unidad de inteligencia financiera, que la unidad de inteligencia financiera tiene unos softwares súper poderosos que te van llevando la lana por donde va, pero te hace un mapeo brutal, o sea, tiene unos sistemas extraordinariamente buenos. Bueno, si eso, en lugar de enfocarlo a los malos, lo enfocan a los beneficiarios del servicio, a los que se están haciendo los graciosos, que están pagando menos de lo que deben, los detienen y los pescan a la primera de cambio. Si hacemos eso, o sea, le quitamos del 15 al 15, dejamos simplemente, aquí lo único que importa, que lo ha repetido el gobierno, lo dijo el presidente, lo que importa es que no haya una erosión al fisco y que se cumpla con los trabajadores. Ahora, bueno, con eso, esos dos elementos los pueden resolver rapidísimo. Déjame regresar a un punto que mencionaba hace rato, Ricardo, que me parece interesante. El de, decías en Estados Unidos cómo funciona el asunto, entonces hablabas del porcentaje de las utilidades, del tema ISR. Pero este tema del outsourcing pues, no nació en México. No. Ponías incluso el antecedente de Ford como modelo. ¿Cómo se está regulando en otras partes y particularmente en Estados Unidos y Canadá? Porque además pues, estamos en esta economía interconectada, con un TEMEC renovado, como para ver también qué podríamos aprender de ahí, si es que algo se puede aplicar. Mira, esta es una figura, y a mí me parece, que yo he dicho en broma, que Gómez Urrutia no estuvo en Canadá 12 años, estuvo en Marte. Que todos los países del mundo, todos, usan su contratación, entonces no sé dónde estuvo. Es necesaria, es importante. En Estados Unidos, afortunadamente para ellos, no lo han usado para delinquir. En México le encontraron los recovecos y esa no es su contratación, esas son esquemas ilegales. Vamos a hacerlos a un lado. Entonces, con esta nueva reforma laboral que tenemos, en donde en Estados Unidos y Canadá hay un artículo clarísimo, el 23 del tratado, que nos obligamos a cumplir una serie de cosas, Estados Unidos y Canadá van a estar sobre nosotros. De hecho, firmamos un último protocolo donde los americanos y los canadienses, son dos protocolos diferentes, van a podernos llevar a paneles arbitrales. No entra este tema, no entra nada más la materia colectiva, que es el derecho de asociación y una negociación colectiva efectiva. Este tema no entra, pero sí entra todo el artículo 23. Con el viejo Tratado de Libre Comercio, estaba afuera, era un acuerdo paralelo. Hoy es el body, el cuerpo del tratado y nos lo van a poder exigir. ¿Y qué incluye? Incluye todos los fundamentos de OIT, entonces incluye que pagues correctamente a los trabajadores, que cumplas con todas tus obligaciones, y es un tema que si bien no está en panel arbitral rápido, sí nos pueden llevar a un panel de los largos, pero nos pueden llevar a un panel los canadienses y los americanos diciendo, oye, no estás cumpliendo, esto es todo un sistema de evasión que tienes que quitar. Entonces, pero sí hay un tema en México, y digo, hay que ser honestos contigo y transparentes con tu público, que es el del PTU. Muchas empresas hicieron la empresa de insourcing pues para bajarle el PTU por lo caro que está. Entonces, hoy por hoy está formada la Comisión Nacional para la Revisión del PTU. Es importantísimo que la Secretaría del Trabajo tome conciencia y nos quitemos ese 10%. Bueno, ahorita platicamos. Vamos nada más un último corte. Regresamos con esto, con el marco de Estados Unidos y de hacia dónde, lo que sigue, incluso, y por supuesto desde la perspectiva de los trabajadores, que seguramente también nos están viendo, que están quizá en alguno de estos esquemas y que seguramente también tendrán alguna duda de qué sigue o cómo están hoy. Vamos a la pausa y regresamos con un último segmento.
A ver, nos quedamos, Armando, en este tema de cómo, Mira, decíamos, cómo lo resuelven en Estados Unidos y en Canadá este modelo del outsourcing. Bueno, mira, en Estados Unidos y en Canadá es un tema que existe, todo mundo cumple lo que debe de cumplir y realmente no es un tema especialmente relevante o ni mucho menos político, o sea, simplemente son empresas. La gran diferencia es ahí hacen cumplir la ley. Si tú te haces el gracioso y no pagas, si tú te haces el gracioso y evades, pues entonces te va mal y entonces ahí sí todo el mundo camina derechito, ¿no? Ahora, aquí con todo esto, toda la reforma laboral en México, la del 1 de mayo del 2019, Sí. se derivó precisamente... La que se hizo después del TEMEC. Bueno, en el marco del TEMEC. Se derivó precisamente del TEMEC. Ajá. Y los negociadores mexicanos jamás pudieron demostrarle a los americanos y canadienses que la visión que ellos tenían de lo que está sucediendo laboralmente en México es una visión equivocada. Porque ¿qué es lo que están pensando los americanos y los canadienses? Dicen, México es un tramposo, hace dumping laboral. Tiene los salarios bajos. Muy bajos. ¿Y saben por qué tienen los salarios muy bajos? Porque está lleno de líderes corruptos sindicales. Por eso entonces, la reforma toda la reforma se enfocó hacia allá. Y realmente eso es una equivocación crasa. Eso es una mala lectura. Es una pésima lectura, porque en México los salarios son bajos básicamente por 3 razones. Punto número 1, por la diferencia de productividad de nuestra economía contra los americanos y los canadienses. Pero la productividad tampoco es lo que resuelve todo, porque hay industrias, por ejemplo, como la automotriz. Sí, que son mucho más productivas. Que en México y Estados Unidos ahí se la llevan, Así o a lo mejor aquí somos más productivos. Y los salarios ¿no? somos... Entonces, pero la productividad es un tema importante. El segundo tema importante, que no supieron nunca explicar, es que aquí en México nosotros tenemos un costo de nómina exorbitantemente alto que no existe en Estados Unidos y Canadá. O sea, en Estados Unidos y Canadá, en países del primer mundo, cosas que a nosotros vemos como sacrosantas, obvias y evidentes, no existen en los países de primer mundo. ¿Cómo qué? El aguinaldo, por ejemplo, ya llegó fin de año, a mí páguenme mi lana. Me voy de vacaciones, denme otra lanita. La PTU, o sea, la PTU solamente es propia de países de México, países bananeros, por así llamarlo, hacia abajo, pero eso no existe en el resto del mundo. Los costos tan importantes en materia de seguridad social que tenemos, entonces nosotros tenemos un costo nómina gigantesco contra nuestros que al vecinos. mismo tiempo tiene la mitad de la economía, la informalidad. Productividad mucho más abajo. Costo nómina súper grande. Y adicionalmente, las empresas con la mejor voluntad, con realmente buenas intenciones, pero con una ceguera impresionante respecto a los temas laborales de largo plazo, le dan papelitos a los trabajadores, ahí te va tu valecito de despensa y ahí te va tu premiecito de puntualidad y tu premiecito de asistencia, y todo eso, pues finalmente presiona los salarios a la baja. O sea, si tú quitaras todo eso, los salarios en México indudablemente repuntarían. Entonces, no es cierto que son los malos líderes los que a la mala están haciendo negociaciones para bajar los salarios. Y tenemos una reforma laboral que está enfocada exclusivamente en este tema. A ver, Ricardo. Mira, yo la verdad es que ahí sí difiero un poco, porque México sí tiene un gravísimo pecado de dumping laboral. O sea, sí hay bajos salarios generados porque nuestra propia economía no permite más. Por ejemplo, en materia automotriz, pretender que del día de mañana para pasado subamos la hora a $15, que es lo que está firmado en el TEMEC, sería imposible. Pero en realidad hemos llevado una pésima política de aumentos salariales. Bueno, estuvo castigada el tema del salario mínimo por el décadas. hecho de que acertadamente algunas iniciativas hayan movido la UMA contra el salario Que mínimo se separaran. es maravilloso, porque el salario tiene que ir creciendo. México tiene el salario más bajo de América Latina, y nada más superamos increíblemente a Cuba y a Venezuela. Haití tiene mejor salario mínimo que nosotros. Entonces, en realidad sí damos un dumping laboral y fue imposible defender lo indefendible. Hay 700,000 contratos colectivos de protección. Hay que quitarnos esas lacras que no le permiten al trabajador crecer. El sindicalismo mexicano se tiene que renovar y tiene que atender a los trabajadores, no recibir una dádiva. Y eso hay que decirlo abiertamente.
no pudimos defender porque era indefendible. Que hay que ver ahora si esto tiene algún efecto en el aumento de los salarios. Así es, porque si tú te fijas, o sea, esos 700... Es decir, las dos cosas pueden ser ciertas. Tener esta lacra y que no necesariamente sea la causa de los bajos salarios. Esos 700,000 contratos no es para mantener los salarios bajos. Es por culpa del gobierno, de un regalito que le hizo hace muchísimos años a los sindicatos, de que pudieran emplazar a huelga para firma de contrato y podían cerrar la empresa, aunque ese sindicato no lo conociera el patrón no lo conocieran los trabajadores. Sí, el tema de las extorsiones. Entonces, para evitar las extorsiones, son los contratos de protección. Entonces, si los quieren quitar, quiten la posibilidad de extorsión. Claro. Ya lo quitaron. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe suceder en México? Que de los 700,000 contratos que teníamos antes, a lo mejor nos debemos de quedar exclusivamente con 4 o 5,000 contratos. Con acuerdos reales, con sindicatos de trabajadores reales. Lo lógico. Mira, se pasa a los trabajadores el poder, porque los sindicatos van a tener que llevar a cabo una consulta de sus contratos colectivos. Tienen 4 años. Con trabajadores de veras. A mí esa parte de la reforma me parece espectacular. ¿A ti eso sí te gusta? Me gusta porque es hablar de realidades, ¿no? Quitar la simulación. Ahora, el PTU, coincido, el único país donde en México tenemos esta locura es el 10%. Para abajo solo tiene PTU Colombia. Colombia tiene un PTU que va, exactamente, se tiene que medir productividad. Entonces, dices tú, es complicado que un presidente como López Obrador buscara un cambio en el PTU. En primer lugar, no es decisión del gobierno. Es una comisión tripartita que sí políticamente está muy complicado. Pero ¿de qué te sirve tener una prestación que no te pagan? Sí. Ahora, vamos a ese tema de las prestaciones, porque todo esto del outsourcing lo hemos hablado mucho desde la perspectiva de la empresa. ¿Qué pasa desde la perspectiva del trabajador? Que a veces ha visto en estos modelos justamente un instrumento, sí para tener trabajo, pues porque lo necesita, pero no prestaciones de ley, no seguridad social, no antigüedad y que por lo tanto a la hora de la liquidación, pues adiós y no hubo mayor vinculación. ¿Se atiende en alguna de las iniciativas este problema? Mira, el outsourcing bueno que hemos dicho, ese está obligado a pagar seguro social, Infonavit, impuestos. ¿Y genera antigüedad también? Claro, y tiene que cumplir con la ley. No es que haya un esquema afuera que diga el outsourcing está afuera, no. Tienen que cumplir con toda la ley. Y por eso la secretaria del Trabajo dice, no se requiere reforma. O sea, el outsourcing, para entender esto, yo puedo estar contratado por una empresa que da el servicio a una tercera y la que me contrata a mí me tiene que pagar todas mis prestaciones. Lo que Armando decía claramente, una tercerización. Hasta hoy, no hay una prohibición en ninguna norma mexicana que no me permita tener la empresa operativa y la empresa de trabajo. No me lo obliga. Claro. En el fondo dices, oye, no le estás pagando el PTU. Bueno, mejoremos el PTU, pero la empresa subcontratante... Tiene que pagarte todo lo demás. La ley lo dice, tiene que cumplir con todas sus obligaciones. Pero eso no pasa necesariamente. No pasa. O sea, ¿qué es lo que sucede para efectos prácticos? Cuando hay un montón de empresas ilegales de outsourcing, contratan a un montón de gente. Entonces, la gente ve que no le pagan aguinaldo, no le pagan vacaciones, no le pagan PTU, lo tienen en el Seguro Social con un salario distinto muy del que le pagan, sí. ¿Y qué hace la gente? La gente dice, bueno, yo tengo 2 caminos. Voy y denuncio a este canijo y me voy a quedar sin trabajo. De acuerdo. Y afuera está muy difícil. Entonces no puedo hacer nada. Me tengo que aguantar eso. Tengo que aguantar, me la tengo que tragar, porque si yo voy y denuncio, entonces no hay otra cosa en el mercado. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿y cómo combates eso? Bueno, cuando el gobierno se enfoca, como decíamos, no a los malos outsourcers. Ese es un error craso de la política actual. Se debe de enfocar a los beneficiarios, a los que se llevan el beneficio de pagarle al outsourcer una cantidad chiquitita. A ver, perdón, decías hace rato del tema de la unidad de inteligencia financiera, pero ¿cómo distinguir desde la lógica del gobierno cuando es un buen outsourcing o un mal outsourcing? Está muy claro, mira. Lo que hace la autoridad cuando llega, dice, a ver, aquí me estás teniendo tantos miles de pesos en facturas. ¿A dónde están los trabajadores? Ahí están. Enséñame.
si pagaste IMSS, Infonavit. O sea, sí se puede. Pero el que te lo tiene que enseñar es Pero el tercero. un poco lo que dice Armando, oye, no voy a buscar a alguien que esté escondido en un hoyo, ¿de dónde lo saco? Yo llego con una empresa y le digo, a ver, papá, todos estos señores que están aquí, Sí. enséñame quién es su patrón. No, pues que es fulano. Ahora enséñame que ese señor cumple con el IMSS. No está tan difícil. Pero tú puedes responder por el tercero. Es que acuérdate lo que dice la ley con toda claridad, que si el patrón o el intermediario no cumple con las obligaciones, cumple el beneficiario. Pero entonces, cuando tú contratas un outsourcing, te tiene que acreditar el outsourcing lo que está pagando. Está en la propia ley. Ya. Es más, una cosa un poco ridícula. Se había puesto en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA que para que fuera deducible las facturas de outsourcing, tenía el outsourcer, el que presta el servicio de outsourcing, tenía que exhibir los FDIs de nómina, los acuses de los FDIs de nómina, las declaraciones de entero de las retenciones de para ver que es impuesto una sobre la empresa renta, real. para que efectivamente los pagos de cuotas obrero patronales, eso se lo quitaron a la ley. Sí, Dice uno, bueno, estos no han entendido, pero absolutamente nada. O sea, lo poquito que había, que era bueno porque se necesitaba, se lo quitaron y se lo cambiaron por una retención del 6% de IVA, muy mal hecha, que nadie sabe bien a bien si procede o si no procede, que no dice nada en relación con el tema. Entonces, quieren meterle un montón de cosas cada vez más y más. Por ejemplo, se les ocurrió una ¿Que es una uno de los genialidad, elementos de la iniciativa? uno de los elementos de la iniciativa. Tenemos que crear un registro de empresas de outsourcing. Una estupidez. Oye, ¿y qué no saben que el Seguro Social ya tiene un registro de empresas de outsourcing? De acuerdo con el 15A, se tienen que registrar. Entonces, ahí está, ya existe. Entonces, además, empiezan cuando se aleja uno de lo esencial, cuando no entiende uno cuál es el problema, se va complejizando. lo van complejizando a lo loco. Mira, un registro sería totalmente contra el quinto constitucional. ¿Por qué tengo yo que registrarme ante alguna autoridad para desempeñar? El quinto constitucional dice cualquier persona puede dedicarse al oficio, trabajo. ¿Y por qué voy a tener que ir a un registro para poder prestar un servicio? Es verdaderamente inconstitucional. A mí me parece lo que dice Armando. Entre más sobreregulemos, menos eficiencia va a hablar. A ver, a mí me gusta el 15A, Armando no le gusta. A mí me parece que está bien regulada la subcontratación, porque sí hay abusos. Lo que te decía yo, no es posible que tengas obreros vestidos de blanco y de azul. Con salarios diferentes. ¿Qué? Eso es totalmente ilegal. Pero eso no deriva de la subcontratación, deriva de la violación de un principio laboral de a salario igual. A trabajo igual, salario igual. Claro. Bueno, pues pero eso no es, o sea, cuando empieza uno a añadir, a achacar a la subcontratación cosas que no derivan de la subcontratación, sino de otras cosas, entonces los planteamientos son equivocados. ¿Cuáles son, después de todo esto, porque ha sido un debate el que hemos visto, el debate público en la presentación de las iniciativas, cuáles son los escenarios que ustedes están viendo en torno a este tema? Porque entendiendo que no tienen aquí una bola de cristal, Mira, pero ¿qué están viendo ustedes? yo creo que aunque la secretaria dijo que no va a haber reforma y lo reiteró el presidente de la República en un propio comunicado, pienso que sí van a sacar una reforma. ¿Por qué? Porque Napoleón Gómez Urrutia es su salida, quiere salir adelante políticamente con algo. Me parece que al final vamos a tener una reforma que esperamos que sea lo menos grave posible y que no traten de sobreregular. Pero de que va a haber reforma, ¿Tú crees que sí va a haber? yo sí creo que va a presionar Gómez Urrutia. Aunque si tú lees el foro, por ejemplo, el propio Isaías González ya dijo, El diputado. dijo, no es necesaria, ya como que ya le entendió. Pero a mí me parece que hay mucha presión y hay mucha presión mediática y como han sacado tanto el insourcing malo, sí creo que, en mi opinión, la van a sacar. Me parece grave que la saquen porque está bien regulado. No se necesita regulación, se necesita inspección, se necesita auditoría, se necesita que cumplan las autoridades, primero con la que tenemos y luego ya buscamos otra. Armando. Mira,
La carta Santa Claus sería que le hicieran caso a la Secretaría del Trabajo. No hagan ninguna reforma. Esa sería la carta Santa Claus. Yo coincido con Ricardo en que desafortunadamente pues sí van a empezar a hacer más ¿Tú coincides en que es un tema que tiene que ver con el marco legal? ¿Se podrían hacer cosas para evitar esta simulación? Así es. Con el marco legal que tenemos, es más, hasta sin la mitad del marco legal, quitando se podría todavía. Se podría hacer algo maravilloso, perfecto. Pero también otra cosa de la que nadie ha hablado, porque a lo mejor no está tan políticamente correcto, es en México los super grandes outsourcers que ya están constituidos como empresas verdaderamente ya que participan en un montón de sectores, pero que su columna vertebral es un outsourcer. Son empresas súper poderosas, el gobierno las conoce y no ha querido ir en contra de ellas. Entonces, en el momento en que le peguen a esas, porque son poquitas, no creas que son muchas, pero esas son las que tienen una cantidad de factureras espectacular. Y otra vez, el problema no es el outsourcing, sino la simulación problema es para la evasión de las prestaciones y impuestos. Son empresas tan poderosas el que en el sexenio el de Peña Nieto tenían asalariados a muchos altos funcionarios para que no las tocaran. Entonces, si realmente la cosa va en serio, debían de empezar por los super grandes para que mandar un ejemplo a la gente. ¿Saben qué? Ahí cayó el más grande de todo y el segundo más grande. Y ya verás cómo todos los demás... ¿Y eso, en tu opinión, se puede hacer con el marco legal actual? Claro, o sea, sin duda alguna. Y además, otra cosa que es muy importante, pero siempre y cuando el gobierno haga su trabajo. Y eso ya lo empezaron a hacer. A ver, aquí tenemos líneas de denuncia para los trabajadores. Denuncia a tu outsourcer, el que no te está pagando tu salario completo, tus prestaciones completas, tu seguro social completo. Aquí tienes, y nosotros lo recibimos y vamos a actuar de inmediato. Eso limpiaría muchísimo. Ahora, aquí hay un problema de que hay que ser muy conscientes. Yo creo que en México hay muy buenas empresas de subcontratación que cumplen con IMSS y Conavit. Y el problema que tenemos, Mario, es el 58% está fuera es informal. Así es, la economía informal. Vamos a crear un problema gravísimo. Si sobreregulamos y llegamos a esto de que todos son delincuentes, vamos a acabar con el empleo. O sea, requerimos de que sea una cosa fina y irse verdaderamente, un poco como lo dice Armando, contra los que están escondidos. Esos son a los que hay que ir a sacar de sus ratoneras y decirles, porque le están robando a México y a los trabajadores. Claro. Pues ahí están los elementos para el tema. Esta discusión, como lo han dicho ustedes, no acaba. Va a seguir naturalmente. Vamos a ver en qué termina, si en temas de política desde el gobierno, en temas de nuevos marcos legales, con los riesgos o fortalezas que pudieran derivarse del proceso legislativo. Ya se hicieron los foros. Y bueno, pues si les parece, una vez que esto termine, si es que termina con algún tipo de resolución, lo volvemos a revisar aquí en la mesa. Nos invitas y con claro, mucho gusto. aquí vamos a ver si fuimos, Armando, si fuimos historiadores o somos magos. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Armando, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted, ya lo sabe. Yo le invito a que continúe con nuestra programación, que este programa lo comparta con quien crea usted que le puede ser útil la información que aquí nuestros invitados han presentado, la han compartido con nosotros. Siga con Justicia TV, siga nuestras redes y nos vemos en una próxima edición. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.